¿Verdad o reto? Annie estaba echada frente a mí con las piernas extendidas hacia un lado y su peso descansando encima de uno de sus brazos. Las puntas de su cabello rubio oscuro se cepillaban contra el piso. Siempre escoge verdad. Eso fue lo que mi hermana me había dicho luego de que le contara que Annie me había invitado a jugar a su casa. No quieres terminar con un ungüento en tu brasier, Sara me había dicho negando con la cabeza a sabiendas. Confía en mí. Tenía razón, pero no me molestaría si Annie terminaba manoseándome el brasier. Ya deja de pensar en eso. ¿Qué si ella sabe lo que estás pensando? Y mi voz se arrastró. Vas a elegir. ¿Verdad? Bien, anunció Annie sonriendo diabólicamente. ¿Quieres coger conmigo? ¿Qué y qué? La puta madre, ¿cómo supo? Es solo que te ves como si quisieras coger conmigo. Yo, reto. Alzó las cejas. Acabas de decir verdad. Sí, pero y quise decir reto. Annie cerró los ojos y sonrió. Por algún motivo, se veía complacida consigo misma. Cierra tus ojos. Tragué y cerré los ojos, preguntándome si mis senos estaban a punto de sufrir el mismo destino terrible que los de mi hermana. Sentí que la mano de Annie se deslizó por la mía en tanto me ponía de pie y comenzaba a llevarme hacia algún lado. Ella olía a champú de lavanda y paraíso. Sin espiarme, dijo provocativamente, colocando una venda alrededor de mis ojos y atándola desde el reverso de mi cabeza. Escuché que una puerta se abrió frente a nosotras y sentí que Annie me empujó sobre una cama y se arrastró encima de mí. Ahora sí, sin espiar, reiteró. Había algo extraño en su voz, una alteración ligera que pareció proyectar algo más que simple nerviosismo. Me acerqué a ella y tomé su rostro en mis manos, sorprendiéndome al descubrir que estaba húmedo por lágrimas. Annie, ¿qué sucede? Intenté quitarme la venda, pero la palma de Annie se apretó con fuerza sobre mi rostro, manteniéndola en su lugar. No. Gritó. No debes ver. Annie, ¿qué? Vete. Chilló. Vete ahora mismo. Me agarró una mano y me puso de pie de un tirón, casi arrastrándome por la casa hacia la puerta principal, la cual se azotó detrás de mí, dejándome desorientada y con los ojos vendados. Y me quedé despierta por un largo tiempo esa noche preguntándome qué demonios había pasado. Al día siguiente, tenía la determinación de aclarar las cosas con Annie, pero no llegó a la escuela. Ni tampoco llegó el día después de ese. Dentro de poco, se esparcieron los rumores de que había sido reportada como desaparecida por su padre. Fue después de varios días de debatir sobre lo que debía hacer, y amasar mi coraje, que finalmente fui a la casa de Annie y toqué a su puerta, estremeciéndome como una hoja en un huracán. El padre de Annie abrió la puerta. Se veía como si estuviera enfermo. Su barba incipiente era casi tan pesada como las bolsas bajo sus ojos. Su mirada divagaba perezosamente como si estuviera viendo algo que estaba muy, muy lejos. Hola. Don Everett. Sí. Me clavó la mirada con tiento. Me preguntaba, ¿Annie se encuentra bien? Se está sintiendo un poco indispuesta. ¿Te gustaría pasar para saludarla? Annie está bien. Así que los rumores de que había desaparecido no son verdad después de todo. Exhalé un suspiro de alivio y seguí a Don Everett por la casa, en donde me escoltó hacia el cuarto de Annie. Pero ella no estaba por ningún lado. Escuché el clic de la puerta cerrándose detrás de mí y me giré para ver a Don Everett. Retrocedí un par de pasos. Señor. ¿Sí? ¿En dónde está Annie? Está visitando a su abuela. Pero no me acaba de decir y... ¿Qué fue lo que viste, Sara? ¿Qué? Cuando tu venda se deslizó de tu cara. La verdad me golpeó como un puñetazo en las tripas. Aquel día, él había estado en la habitación con nosotras. Fue por eso que debía llevar los ojos vendados. Y él tenía miedo de lo que pude haber visto. Comencé a balbucear. Mejor me voy. Mis papás me están esperando. Eres una mentirosa terrible, Sara.
No, y no vi nada. Quizá sí, quizá no. Pero ahora lo sabes, ¿no? Empezó a caminar hacia mí con pasos lentos y calculados. Fue entonces cuando escuché los gritos. Miré alrededor de la habitación buscando su fuente, antes de darme cuenta de que provenían de mí. Don Everett se me abalanzó y forzó una mano sobre mi boca, fijándome a la cama de un movimiento. Su otra mano comenzó a recorrer mi cuerpo de arriba hacia abajo, y sin importar cuánto forcejeara, no podía detenerlo. ¡Bam! El sonido fue dolorosamente ruidoso y dejó un zumbido en mis oídos. ¿Qué mierda fue eso? ¡Bam, bam! Llegó 2 veces más, y me di cuenta de que la mano de Don Everett ya no se estaba paseando por mi cuerpo. Sus ojos agrandados se habían quedado inmóviles, y su sangre se estaba derramando sobre mí. Con mucho esfuerzo, logré rodarlo a un lado, y vi a una figura extraña parada en el marco de la puerta, sosteniendo una pistola y temblando. Se derrumbó a sus rodillas cuando me vio, y, después de un momento, me di cuenta de que estaba viendo a Annie. Se había cortado su cabello y lo tiñó de negro, y la manera en la que aplicó su maquillaje la hacía ver mucho mayor. Lo siento, me dijo, y yo corrí hacia ella para abrazarla. Lo siento, lo siento, lo siento, y nos quedamos abrazadas en el piso y nos disolvimos en lágrimas. Y no pasó mucho antes de que la policía llegara. Supongo que alguien escuchó los disparos. Nos llevaron al sofá en la sala de estar. Querían entrevistarnos individualmente, pero yo me encontraba demasiado consternada como para soltar a Annie. Las palabras brotaron de su boca rápida y confusamente, pero entendí la esencia de lo que quiso decir. Su padre había estado abusando de ella por años, y cuando él se dio cuenta de que Annie le gustaba a otra chica de la escuela, la obligó a que me invitara para poder filmarnos juntas. Luego de que me sacó de su casa, él la golpeó casi hasta matarla y le ordenó que se asegurara de que yo no hubiera visto nada. En ese punto, Annie recogió sus mangas para revelar moretes de color púrpura y amarillo oscuro. En vez de hacerle caso a su padre, robó su pistola y huyó con la intención de irse del pueblo y comenzar una vida nueva. La pistola era en caso de que me encontrara, aclaró, girándose hacia mí. Pero luego recordé que tú podrías regresar para buscarme, así que te seguí. Volteó a ver a la detective. Él estaba encima de Sarah cuando entré. Y puedo enseñarles el sitio web en donde vendía los vídeos. Se sacó el teléfono de su bolsillo y trató de escribir la dirección, pero sus manos estaban temblando demasiado fuerte. La detective que nos entrevistaba se inclinó y le murmuró algo a su compañero, y este asintió. Mañana, dijo. Esta noche se pueden quedar en la casa de Sarah para una buena noche de sueño. Habrá 2 oficiales afuera en caso de que necesiten algo. Nos condujeron a mi casa y les explicaron la situación a mis padres, quienes por supuesto accedieron a que ella pasara la noche. Y es aquí donde estoy ahora, sentada en mi habitación mientras escribo esto, con la esperanza de que, si logro desahogarme, entonces mis pensamientos dejarán de ir a toda mecha, colisionando entre sí en mi cabeza. Sé que mi ansiedad se aplacará luego de haber dormido, pero después de todo lo que pasó, se siente como si nunca volveré a estar cansada de nuevo. Sea cual sea el caso, sé que mañana será un nuevo día, y por lo menos estoy agradecida de que lo comenzaré con Annie. Mi ex me metió a las drogas. No me malinterpreten, no era un ángel antes de que Matt llegara a mi vida, pero fue algo leve. Lo usual. Fumé marihuana y probé éxtasis y hongos un puñado de veces, nada de magnitud. Había sido por diversión, una forma de soltarme los fines de semana.
La manera en la que se sentía la acústica del bajo en la planta de mis pies luego de haberme echado unos cuantos miligramos es algo que nunca voy a olvidar. Matt cambió mi vida. Lo conocí el verano después de nuestro último año de la escuela secundaria. Fue como un tornado en mayo que me arrastró a su rutina desquiciada de pastillas y píldoras y de vivir como si no te importara un carajo lo jodido que podría quedar tu cerebro dentro de 5 años, o cuán pocos dientes conservarías. Fue la única persona que pareció comprenderme durante ese verano, el único que podía meterse en mi cabeza y ver el mundo de la manera en la que yo lo veía. Y así llegaron las semanas de abuso de drogas. Cada día de por medio, una línea o píldora o cóctel, y cada otro día de por medio, un bajón mitigado por jugo de naranja. Era el infierno sobre la tierra, pero, al mismo tiempo, se sentía como si hubiéramos descubierto una manera de vivir que las personas normales nunca podrían entender. No era saludable, nos estábamos matando a nosotros mismos lentamente, pero no nos importaba. Hay tantas noches de ese verano que no recuerdo. Las drogas no son malas, niños. El abuso de drogas es malo. Creo que las personas adultas pueden ser consumidores responsables. He conocido a muchos. Quienes permiten que sus cuerpos se recuperen antes de inhalar otra línea, el tipo de personas que perciben sus propios límites y nunca tratan de excederlos. Fui demasiado estúpido como para darme cuenta de lo que Matt estaba haciendo. Si alguna vez has abusado de drogas, o si has estado en la posición en la que yo me encontraba, lo entenderás cuando te digo que mi mente estaba rota. Se sentía como si una nube estuviera encima de mi cerebro. Mis pensamientos estaban aturdidos y no me pertenecían. Cuando no estaba bajo el efecto de algo, apenas me acordaba de comer, y mucho menos podía formar oraciones coherentes. Cuando sí estaba bajo el efecto de algo, me encontraba demasiado en el momento como para sentir cualquier otra cosa que no fuera y bueno, la droga. Casi todos los días, Matt llegaba a casa con algo distinto para que lo probáramos, con otro evento en el que pudiéramos bailar. Honestamente, en retrospectiva, me sorprende que no me haya aburrido. 2 meses enteros de la misma mierda, día tras día. Pero creí que estaba enamorado de él y de las drogas y de la manera en la que ambos me hacían sentir. Joder, estaba tan inmiscuido en mi nueva vida con él que abandoné mis ofertas de universidades. Entonces descubrí lo bien que me había ido en mi último año de secundaria. Había conseguido una de las mejores calificaciones de todo el condado. Mis padres, a quienes había estado evadiendo desde que me mudé con Matt por el verano, arrojaron panfletos de universidades en mi dirección, me mostraron programas de licenciatura y sociedades y ciudades en las que podía comenzar una vida. Nunca seré capaz de agradecerles lo suficiente por lo que hicieron por mí. Apliqué y fui aceptado en una de las mejores universidades del país como un aplicante tardío. Y fue entonces cuando decidí que necesitaba poner en orden mi vida. Era agosto y solo quedaba un mes antes de que comenzaran las clases. Sabía que no podría iniciar mi titulación con una mente nublada, con mi cuerpo roto y mis entrañas embriagadas a más no poder. Así que le dije a Matt que renunciaba. Que volvería a ser como era antes. Responsable. Que esperaría hasta que llegara un evento imperdible, o algo así. No más noches en casa dopado. Eso lo hizo enojar. Lo pude ver destellar a través de su rostro, y, por primera vez, sentí temor genuino. Fue entonces cuando las golpizas comenzaron. A partir de ese momento, siempre que Matt me pasaba la pastilla usual con diseño de Transformers, pretendía que me la tomaba. Había tomado suficientes pastillas como para saber la manera en la que debía actuar, y mantener las luces atenuadas para que no notara mis pupilas perfectamente proporcionadas. Siempre lo veía tragarse la suya. Y fue entonces cuando comencé a notar que no se comportaba como siempre había notado que lo hiciera. Sus acciones se veían fuera de lugar, influenciadas. Esa mirada soñadora y dopada simplemente ya no estaba ahí. El amor, la belleza del mundo no se reflejaba en sus ojos. Podía percibir enojo, una turbación que acabó en el fondo de su ser, una tensión que era fundamentalmente mala para alguien bajo el efecto de una droga tan hermosa.
A medida que la nube comenzó a alzarse, me di cuenta de que Matt no solo me había metido a las drogas. Me estaba drogando. Tras una semana de mi abstinencia secreta, me pasó un trago. Sé a qué sabe el éxtasis líquido. No bebí mucho. Fue suficiente para que mi concepto de la realidad decayera, pero no suficiente como para que olvidara. Pero por Dios que desearía olvidar. Dijeron que no estaba tan flexible como normalmente estaba. Así que me encadenaron a los pilares de la cama. Dijeron que no estaba tan callado como normalmente estaba. Así que me amordazaron. 5 hombres. Una noche. Suficiente dinero como para que Matt pudiera vivir de ello. Soy una persona fuerte. O al menos soy lo suficientemente fuerte cuando me encuentro bajo peligro inminente. Después de que me había recuperado físicamente, tuve suficiente sentido común como para revisar las pertenencias de Matt mientras él estaba afuera esa noche. No soy tan estúpido como él. Mezclar drogas de violación con jugo de frutas usualmente enmascara el sabor salado, y Matt simplemente amaba su jugo de naranja en los días de bajón. Esperé hasta que el efecto acabara, hasta que sabía que iba a recordar cada minuto de esa noche. Trató de resistirse, el pobre, pero las mismas cadenas que le permitieron a los hombres violarme una y otra vez lo mantuvieron fijado en su sitio. Los dientes se le salieron con facilidad. No fue extraño para alguien como él. Ninguna droga me había brindado una euforia tal como el sonido de sus gritos a medida que arrancaba la piel de su cuerpo. Nadie lo extrañó. Hubo una investigación breve, por supuesto, pero con las cadenas removidas y una pila de drogas en una esquina, fue fácil descartarlo como una escoria dopada que se metió en el negocio equivocado. Como dije, Matt no era muy inteligente. Encontré los detalles de todos los hombres. Al recordar sus manos ásperas manoseándome el trasero, puedo sentir el llamado de la nube. Aún puedo palpar la carne de Matt bajo mis dedos, la belleza de la sangre que se acumulaba en la entrada de su boca. Maldición, supongo que he encontrado mi nuevo éxtasis. No puedo esperar para escuchar cómo chilla el siguiente. Después de todo, mi ex me metió a las drogas. Marta, debe de ser un poco extraño leer una historia que está dirigida hacia ti específicamente, pero no se me ocurre ninguna mejor forma para contactarte. Sé que lees las historias de este foro con frecuencia, y espero que el título haya sido lo suficientemente interesante como para captar tu atención. Nuestra boda se aproxima y no podría estar más emocionado. Has sido una persona increíble en mi vida, y han sido nuestros felices por siempre. Habiendo dicho eso, no he sido del todo honesto contigo. Al discutir nuestras relaciones pasadas, omití un detalle importante que constituye 3 años de mi vida. Desde 2011 hasta 2014, estuve casado con un hombre llamado Jacob. Nuestra relación transcurrió antes de que me mudara a este estado. Nunca te hablé de él por numerosas razones. Para comenzar, eres completamente heterosexual, y no lo tomes a mal, pero me he dado cuenta de que puede ser difícil para los heterosexuales entender cómo alguien puede moverse de una relación del mismo sexo a una relación tradicional con tanta soltura. Las personas afirman con frecuencia que han pescado la bisexualidad, pero he descubierto que eso significa que pueden sentirse sexualmente atraídos a ambos sexos, pero no que puedan enamorarse de sexos diferentes. Yo amo a la persona, no al género ni al sexo. Amaba a Jacob por quien era, no porque era un hombre. Te amo a ti por quien eres, no porque seas mujer. No quiero que creas que Jacob es algún tipo de competencia. En verdad quiero pasar el resto de mi vida contigo.
Simplemente siento que necesito contarte sobre Jacob porque no quiero que lo mismo que me pasó con él, me pase contigo. Quiero que nuestro matrimonio sea mejor que el que tuve con Jacob, y no quiero que termine de la misma forma. Comenzó lo suficientemente bien. Jacob y yo nos conocimos durante la época en la que viví en Japón. Él estaba trabajando en la misma escuela de inglés que yo. Me había estado fijando en él desde hace varios días, y me le acerqué con el saludo en japonés más pobre que te puedas imaginar. De seguro soné como si tuviera un rompemuelas en la boca y estuviese tratando de hablar alemán. Él me interrumpió para preguntar qué era lo que quería exactamente, y llegué a la conclusión de que también era estadounidense. Congeniamos, nos enamoramos y nos mudamos de vuelta a Estados Unidos, empezando una nueva vida en California. El primer par de años fue excelente, hasta que mi abuelo se enfermó de Alzheimer y se mudó con Jacob y yo. Su demencia era bastante severa, dando brincos de través del tiempo como si se tratase de cambiar canales en un televisor. En una hora podía encontrarse en sus veintitantos años practicando atletismo, y en la otra podría estar tratando de impedir que su amigo se desangrara en una jungla de Vietnam. Sabía que tener a nuestro abuelo con nosotros era estresante para nuestra relación, pero en verdad no veía ninguna otra alternativa. No teníamos el dinero para ponerlo en un asilo de calidad, y era difícil buscar ayuda en fuentes externas. Sencillamente era demasiado trabajo para alguien que no fuera de la familia. Era demandante. Destruyó nuestro hogar y fue la catálisis de que nuestro matrimonio se desmantelara. Durante semanas, llegaba del trabajo y encontraba nuestro patio repleto de hoyos. Cada hoyo era más o menos de 5 a 10 centímetros, pero cada día había una docena de agujeros nuevos. Me tomó siglos para poder cachar a mi abuelo haciendo los hoyos. Aparentemente, su demencia no había marchitado su cuerpo de la misma forma en la que había arrasado con su mente. Estaba reviviendo sus días de gloria de atletismo practicando lanzamiento de bala en nuestro jardín. Esto no era una tarea sencilla. El lanzamiento de bala generalmente se hace con una esfera de metal sólida de 16 libras. Cuando traté de levantarla, me sorprendió que mi abuelo pudiera cargarla con tanta facilidad, y ni hablar de que pudiera arrojarla a 3 o 4 metros de distancia. Si simplemente se hubiese quedado a ese nivel, si solo hubiese continuado haciendo hoyos en el jardín y cayera en la senilidad gradualmente, quizá Jacob y yo pudiéramos haberlo logrado, pero mi abuelo empeoró de formas inesperadas. Mi abuelo había estado con nosotros casi 3 meses cuando llegué a casa un día y encontré a Jacob llorando. Me dijo que ya no podía seguir, que el estrés que mi abuelo le causaba era demasiado. Aparentemente, mi abuelo tuvo un episodio en el que revivió la guerra. Pensó que Jacob era un Vietcong y se puso violento. Creyó que Jacob había invadido su hogar, asesinado a su esposa y que ahora lo iba a matar a él. Obviamente, Jacob se encontraba muy alterado. Peleamos toda la noche acerca de si mi abuelo podía seguir quedándose con nosotros. Me sentí terrible por todo el asunto, y en todo momento mientras estábamos discutiendo, deseé poder meter a mi abuelo en algún lugar, pero en verdad no había ninguno para él. A la mañana siguiente, Jacob me dio un ultimátum antes de irse a trabajar. Tu abuelo o yo. O se va él, o me voy yo. Hubo una seriedad en su voz con la que supe que lo decía jodidamente en serio. Hablaremos de esto por la noche. Por lo general me iba al trabajo unos minutos después de haberme despedido de Jacob, pero esa mañana no me apeteció salir de la habitación. Me quedé en el borde de la cama pensando sobre lo que iba a pasar. Ninguna alternativa era fácil. O sacaba de la casa a un miembro de mi familia o sacaba de la casa a un miembro de mi familia. Realmente no sabía qué hacer. Me quedé sentado por al menos una hora repasando cada escenario, y luego sintiéndome genuinamente culpable con cada supuesto. Si la decisión no se hubiese tomado sola, no creo haber podido llegado a una. Estando sentado, lamentándome, escuché un sonido desde el lado de la cama de Jacob. Fue el sonido de un teléfono vibrando desde debajo de su mesa de noche. Encontré un teléfono desechable al lugar bajo la mesa. Al instante, creí que iba a encontrar un mensaje indicando que Jacob era un traficante de drogas, pero lo que encontré fue mucho más desconcertante.
Era una serie de mensajes de alguien llamada Stucky. Ahora sabes que soy bisexual, pero Jacob ciertamente no lo era. O al menos nunca me dijo que lo era, ni nunca noté algún indicio de que lo fuera. Estaba totalmente devastado. Una cosa es que tu pareja te ponga los cuernos con alguien con quien te puedas comparar. Si hubiese sido un hombre, me habría preguntado qué era lo que él tenía que yo no tuviera. Pero esto... ¿Qué mierda era esto? No solo descubrí que el hombre que amaba me estaba poniendo los cuernos, sino que lo había hecho de una manera que simplemente no podía comprender. Estaba más que enojado, pero algo de bueno salió de haber leído esos mensajes. De pronto se me hizo muy fácil saber lo que tenía que hacer con mi abuelo. No le di señales a Jacob de que lo había descubierto. Nos mensajeamos por el resto del día como normalmente lo hacíamos. Le dije que me encontraba en el trabajo, que llegaría a casa para cuando él saliera y que prepararía una cena para ambos. Le dije que quería resolver lo que teníamos que hacer con mi abuelo, pero que en cualquier caso ya me había convencido y que la decisión era fácil. Pasé ese día con mi abuelo viendo películas, comiendo y revisando álbumes antiguos. Traté ese día con él como si fuese nuestro último. Ni siquiera me molesté en preparar la cena para Jacob. En vez de ello, preparé a mi abuelo para que se encargara de mi problema y resolviera el suyo también. Cuando era hora de que tomara su medicación, la cambié con mi prescripción de Adderall. Cuando lo ayudé a bañarse, me aseguré de vestirlo con su equipo militar. Y alrededor de las 5 de la tarde, cuando normalmente pongo las noticias locales, cerré las cortinas, apagué las luces y coloqué Apocalipsis ahora en el reproductor de video. Por último, me sentí mal por haberle quitado su bola de metal, así que se la devolví. Esperé que cambiaría de parecer muchas veces sobre lo que había puesto en marcha, pero nunca desistí. Contemplé con determinación cómo mi abuelo fornido, demente e inoculado con Adderall veía Apocalipsis ahora en un estado de pánico, sudando en su uniforme militar en el sofá de nuestra sala de estar. Cuando escuché que el auto de Jacob se estacionó en nuestra acera, salí al patio por la puerta de la cocina. No tenía carne, la parrilla no estaba encendida, pero me quedé parado a un lado de la puerta corrediza de la cocina haciendo como si estuviera preparando una barbacoa. Podía ver el parpadeo de las luces del televisor a través del vidrio, al igual que el cambio en la luz cuando la puerta frontal se abrió. Escuché un alboroto, pero pretendí que solo era la película. Me quedé ahí parado por 20 minutos, lo suficiente como para que Jacob me encontrara si quisiera hacerlo. Pero nunca lo hizo. Regresé adentro, fui a la sala de estar y encontré a mi abuelo recostado encima del cuerpo de Jacob. En algún punto, mi abuelo debió de haber agarrado la bola de acero instintivamente y la estrelló contra el lado derecho de la cabeza de Jacob. Cuando descubrí su cuerpo, solo una mitad de su rostro permanecía intacta. Su cráneo se había hundido. Hueso quebradizo se mezclaba con lo que quedaba de una de sus cuencas. Su cerebro había sido destrozado con una bola de metal sólido de 16 libras. Mi abuelo fue llevado a juicio por el homicidio de Jacob y el Estado lo remitió a donde podía recibir la atención adecuada. Marta, te cuento esto por muchas razones. Ante todo, te lo cuento para que sepas cómo terminó mi último matrimonio. Nunca quise lastimar a Jacob hasta que él me hirió primero. Espero que lo tomes como un mensaje de que podemos ser felices el uno junto al otro siempre y cuando nos tengamos confianza. No puedo tolerar otra infidelidad, Marta, y espero que te sientas tan comprometida conmigo como yo lo estuve con Jacob. Nunca le hubiese sido infiel a él, y nunca te seré infiel a ti. Espero que lo entiendas. Y si lees esto y sientes temor, lo cual sería comprensible, solo déjame decirte lo siguiente. Te amo, y nunca lo vas a olvidar.
Mis padres siempre me dijeron que era lo correcto, que había hecho lo correcto. Geoff era mi hermano menor y lo amaba. Él me amaba. Hacíamos todo juntos y era mi mejor amigo. Jugaba cualquier juego conmigo, incluso si era algo femenino que los chicos no debían hacer. Esto fue en la década de los 50 y los varones no jugaban con muñecas Ruthie ni cochecitos de bebé. Yo no pensé que fuera raro porque los niños no se preocupan por cosas como esas. Pero nuestros padres fruncían el ceño ante sus conductas femeninas, así que Geoff y yo aprendimos a ocultar nuestros juegos. Estos eran tiempos más simples y de mayor confianza. Los padres dejaban que los niños merodearan el vecindario y que tomaran el autobús hacia la ciudad. Una vez que estábamos en el parque, Geoff se llevaba mi bolso a los arbustos y se vestía con ropa mía. Cuando emergía, nacía Susie. No había ningún nombre para esto en ese entonces, con la excepción de homófilo e invertido, palabras cuyos significados desconocíamos. Para mí, solo era cuestión de que mi hermano menor se convirtiera en mi hermanita. Los niños no perciben el error de tales asuntos. Más concretamente, en la cumbre del cristianismo occidental, realmente no conocíamos la diferencia entre los chicos y las chicas aparte de la manera en la que nos vestíamos y nos arreglábamos el cabello. Y una vez que Geoff se ponía una de las pelucas rubias de mi madre y le ató algunos listones, nadie podía distinguir que él realmente no era una ella. Desde mi punto de vista, Susie era real. Y ese fue nuestro ritual por años. Siempre me pareció que Geoff estaba mucho más vivo cuando era Susie. Más libre, más genuino. Pero a medida que crecíamos, me di cuenta de que algo andaba mal con lo que hacía, así que se lo conté a nuestros padres. Sí, me culpo a mí misma por ello, pero pensé que estaba haciendo lo correcto. Deben entender los tiempos en los que nos encontrábamos, cuando Dios predominaba en Estados Unidos y el temor del depredador homófilo estaba en su apogeo. El pequeño Geoff, ahora con 13 años y yo 16, fue destrozado por mi padre con el cinturón hasta que su costado estaba sangrando. Cuando la paliza comenzó, sus aullidos de terror y dolor me ahuyentaron a mi habitación, en donde presioné mis almohadas sobre mis orejas y lloré. Pero podía escuchar los gritos de mi hermano incluso a través del lino y el edredón. Mi madre me dijo que hice algo bueno y que le informara si alguna vez volvía a suceder. Mi padre no hablaba de ello en lo absoluto. Hasta donde le concernía, nunca sucedió. Geoff me dejó de hablar por completo. Cuando se levantaba de la mesa del comedor, dejando una mancha sangrienta en las sillas pintadas de blanco, me miraba con tanta melancolía que mi corazón se quebraba un poco en mi interior. Y por supuesto que extrañaba a Susie. ¿Cómo no podría extrañarla? Me hacía falta ir a las tiendas con ella y correr por las calles con ella, riendo. Me hacía falta contarle sobre los chicos que me gustaban y me hacía falta leer con ella en el kiosco repleto de hiedra del parque. Pero Susie no se había ido. Fue sepultada. Y cuando me mudé a la universidad, dejé un montón de ropa que ya no me quedaba en la casa. No sabía decir si las dejé ahí por Geoff. Es una de esas cosas que has recordado de tantas formas que ya no estás seguro de cuál es la verdad. Independientemente, esa ropa fue utilizada en mi ausencia. Geoff siempre había sido un chico pequeño y delicado, muy similar a nuestra madre. Nuestro padre era un hombre apuesto de hombros anchos y siempre había afirmado que Geoff crecería sobre sí mismo una vez que fuera un hombre. No creo que Geoff quisiera eso. Después de mi segundo año en la universidad, recibí un mensaje de que Geoff se había escapado y la policía lo estaba buscando. Llegué a casa para el Día de Acción de Gracias y, por capricho, revisé el armario de mi vieja habitación. Faltaba ropa. Pensé en decirles a mis padres, pero, en un momento de oposición, decidí mantenerlo en secreto. Nunca había perdonado a mi padre por las golpizas con las que había castigado a mi hermano, así que mantuve mi boca cerrada. Sé libre, Geoff, y pensé. Aléjate lo más que puedas de esta casa y sé tú mismo. Y hasta donde sé, así hizo y lo fue. Y 4 años más tarde, 3 semanas luego de haberme comprometido con Teddy Lewis, Geoff llegó a casa. Cuando lo encontraron, la policía nos contactó.
Había estado viviendo en una comunidad de homófilos, vestido como mujer, y se había dejado crecer el cabello un poco más allá de la altura de sus hombros. Al principio, creyeron que era una mujer, pero cuando fue registrado, descubrieron lo contrario. Ahora estaba sentado con un sobretodo gris en la sala de estar de nuestros padres, esposado, y su cabello largo y dorado había sido rapado crudamente. Esas facciones delicadas estaban arrugadas con un pesar agonizante, y supe que lo que le habían hecho estuvo fundamentalmente mal. Mi padre seguía pretendiendo que no pasaba nada, y mi madre se encontraba inconsolable. No dejaba de gritarle a Geoff: «Mira lo que le has hecho a nuestra familia». Al día siguiente, llegaron algunos doctores y le quitaron las esposas a Geoff. Luego lo pusieron en la parte trasera de una ambulancia, diciéndonos que se lo llevarían para tratarlo. ¿Qué podía hacer? Estaba a poco de ser una mujer casada. Sin poder propio, no había nada que pudiera hacer. Me dije a mí misma que una vez que me casara y me asentara, podría hacer un esfuerzo por sacar a Geoff del asilo psiquiátrico y traerlo a casa conmigo. Me aferré a ese sueño a medida que la ambulancia se alejaba por la utopía suburbana perfecta de nuestro vecindario. Y lo visité cuando pude, lo cual no era a menudo. El hospital estaba muy alejado de la ciudad, fuera de la vista, fuera de la mente, y necesitaba que Teddy me condujera hasta ahí. Desde el exterior, era un lugar de aspecto idílico, pero los gritos de las personas en el interior siempre tintineaban en mis nervios hasta desatar una histeria de temor. A decir verdad, odiaba ir de visita. En su uniforme pulcro, Geoff era un paciente modelo. Los doctores decían que le iba bien, que respondía al tratamiento. Tenían la esperanza de que pudiera ser liberado pronto. Sin embargo, teorizaban que el peligro estaba en que, a veces, los homófilos sabían cómo fingir normalidad, así que tenían que estar seguros por medio del uso de medicamentos y terapia. Nunca pregunté cuáles eran esos medicamentos o en qué consistía la terapia. Cuando al fin fue liberado, honré mi promesa interna y le permití vivir conmigo y con Teddy. Cuando estábamos solos al día siguiente, después de que Teddy se había ido a trabajar, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Gracias, Lizzie», fue lo único que dijo. Una semana más tarde se había ido de nuevo, junto con una peluca y parte de mi ropa. No me importó, ni le dije a nadie. Y a veces me imaginaba lo que Susie podría estar haciendo. Si estaba viviendo una vida feliz. Quizá estaba trabajando en algún centro comercial en un estado adyacente, y coqueteaba inofensivamente con la clientela masculina. Quizá era una recepcionista bien vestida en alguna empresa jurídica, con una falda de tubo entallada cuidadosamente y medias. Quizá tenía un novio o incluso un esposo que era igual que ella, a quien no le importaba que fuera un hombre debajo de todas esas prendas y maquillaje. Y realmente deseaba que fuera feliz. Pero en la Navidad de 1970, mi madre se emborrachó y me confesó un secreto terrible. Habían encontrado a Geoff de nuevo no mucho después de su escape y se encontraba en un hospital diferente y mejor. Le supliqué que me dijera en dónde, pero ella negó con la cabeza y me miró con ojos adormilados y empañados. Lo único que quiero es recuperar a mi niñito. Ellos me lo van a devolver. Y mi hija tenía 3 años para cuando Geoff regresó a casa de nuevo. Mi madre celebró y mi padre le dio el gusto. Los doctores les aseguraron que Geoff había vuelto a ser el niño de Manny. Y tenían toda la razón. Geoff tenía problemas para hacer las cosas más sencillas. Abotonarse la camisa era una faena para él, y mi madre tenía que ayudarlo. No podía recordar mucho más de lo que había estado haciendo durante los últimos 5 minutos, y a veces se ponía incontrolablemente enojado y agitado sin provocación alguna, llorando y gritando ininteligiblemente hasta el cansancio. Los doctores nunca nos dijeron cuál fue el tratamiento, pero años después descubrí que las cicatrices simétricas a los lados de las cuencas de sus ojos seguramente se debían a una lobotomía. A veces se orinaba en sus pantalones, y babeaba con frecuencia a menos que alguien le limpiara sus labios y mentón. Mi hermano se había ido. Y
No estamos del todo seguros de cómo sucedió, pero dentro de él, algo aún debió de seguir con vida. Era Acción de Gracias de nuevo y Teddy y yo estábamos sentados en la mesa del comedor de nuestros padres junto a nuestros dos hijos, Stepan y Michael. Mi madre había llamado a Geoff para que bajara de su habitación, pero no hubo respuesta. Sin pensarlo, mandé a Stepi para que lo fuera a traer. Los gritos no fueron como nada que había escuchado antes. Mi madre se desmayó al compás del choque frágil de cristal en el piso y el repiqueteo de cubertería caída. Yo corrí a las escaleras tan rápido como pude con mi instinto maternal a toda marcha. Encontré a Stepi aún gritando como si el mundo se estuviera acabando en la cima de los escalones. Ataviado con uno de mis vestidos de noche, Geoff estaba colgado del pasamanos con el viejo cinturón de mi papá. Su rostro estaba azul e inerte. Agarré a Stepan y corrí hacia el teléfono. Algunas personas desagradables dijeron que fue mejor que Geoff se hubiese suicidado. Yo no estoy de acuerdo. Nunca pude ver el daño en su estilo de vida. Pero tengo un problema más inmediato con el que debo lidiar. Stepan tiene un amigo imaginario, que dice que solía ser un niño. Su nombre es Susie.